Hemos estado viendo acerca de la nueva creación. Ese es nuestro tema central, la nueva creación en Cristo. Como dice Gálatas, en Cristo no es importante la circuncisión ni la incircuncisión, sino que lo importante es una nueva creación. Como dice Efesios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados con propósito, creados, dice, para buenas obras. Y hemos visto ya algunas cosas importantes de la nueva creación. Estuvimos viendo acerca de que en la nueva creación lo más importante es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es algo que nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo. Nadie puede decir, yo voy a nacer de nuevo. Porque la Biblia dice que es un nacimiento que viene de lo alto, de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y por eso que muchas veces hay confusión en este tema, porque si fuera algo que yo tengo que hacer, bueno, yo me nací de nuevo, pero es algo que viene de Dios, ¿ya? Pero también dijimos que hay cosas sin las cuales Dios no efectúa un nuevo nacimiento, y tiene que darse al menos dos condiciones importantes para que haya un nuevo nacimiento. Y una de las condiciones que tiene que haber es el arrepentimiento. Por eso que se dedica bajo todo el sol el arrepentimiento. El arrepentimiento es un pesar por haber pecado contra Dios. Arrepentimiento nos lleva a la cruz, a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, ¿ya? Pero además del arrepentimiento tiene que haber una conversión. Y hay que tener mucho cuidado porque Judas se arrepintió, devolvió el dinero y todo, pero no se convirtió, sino que fue, dice la Biblia, y se arrancó. ¿Qué debe haber hecho Judas? Si Dios le perdonó a Pedro, que lo negó con maldición 3 veces, ¿cómo no iba a perdonar a Judas porque lo vendió? No hay pecado que Dios no perdone. Sin embargo, Judas, aunque se arrepintió, no se convirtió. Es una palabra que causa mucho en la piel, así, convertirse, cuando habla la gente, yo no tengo que convertir. La Biblia dice claramente, por ejemplo, que cuando predicaban los apóstoles, y aquel día se convirtieron 3.000. La conversión es volverse a Dios incondicionalmente. Condición es encontrar la fortaleza que nosotros no tenemos en Dios. Creer que todo lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo va a hacer en nuestra vida. Y cuando una persona hace estas dos cosas, que como dijimos y lo repetimos, no constituyen mérito. No hay ningún mérito en reconocer que yo soy un pecador de herencia y por experiencia. Y que si me muero me voy eternamente al infierno, no hay ningún mérito. Esa es una luz que me da el Espíritu Santo, el arrepentimiento viene con la palabra de Dios. Tampoco hay ningún mérito el decir, Señor, yo no te puedo prometer que voy a ser una persona buena porque nunca he podido. Yo no puedo hacer lo que tú me pides. Yo no puedo dejar este vicio o esta forma de vida. Sin embargo, me vuelvo a ti con fe, además del arrepentimiento, para que tú hagas una obra en mi vida. Eso se llama más o menos la conversión, es una vuelta a Dios. La conversión la hacen los soldados cuando dicen, ¡vista la vez! Y se cambian de dirección. Bien, hemos visto que en el nuevo nacimiento, viendo un poco más profundo, y hace algo que hace solamente Dios. Y Dios pone en nosotros su cimiento. La palabra nacer, ahí está la palabra genao, que la estamos viendo muy bien, que significa que Dios pone sus genes en nosotros. Como Dios es espíritu, son genes espirituales. ¿Ya? Estos genes espirituales que pone Dios en nosotros nos dan la naturaleza divina, nos hace participar de la naturaleza divina, es decir, de la vida de Cristo en nosotros. Estos genes espirituales nos tienen como destino que tengamos el carácter
y la persona de Dios en nosotros, que nos parezcamos a Dios. Y Dios está haciendo un proceso en nuestra vida que culminará cuando le veremos a Él tal como Él es, y seremos eternamente perfectos, así como Él es perfecto. Pero cuando una persona nace de nuevo, dijimos que cambia radicalmente. La gente tiene que darse cuenta que ya no es el mismo. En primer lugar, cambia radicalmente con respecto al pecado. Ya no piensa igual que los demás. No se ríe de las cosas que se reía antes. No, trata de no hacer las cosas que no hacía antes, aunque no siempre con esto. Y en el hombre interior se deleita la ley de Dios. Tiene un cambio radical, profundo, de adentro hacia afuera. Esa persona, con este cambio, Dios comienza a trabajar en él y comienza a impartirle cada vez más la naturaleza divina por el Espíritu Santo. Esa persona comienza a crecer y su meta es ser semejante al Señor. Y por ahí estamos, ¿ya? Y entonces estuvimos viendo que aunque Dios nos dio una simiente indestructible, nadie puede destruir la simiente de Dios en nosotros, una simiente que no se contamina, una simiente que no se marchita nunca. Estamos destinados porque hemos sido engendrados. Pero en este proceso hay un gran problema. Hay todas las fuerzas del infierno, todas las fuerzas de nuestra carne, del hombre interior, del viejo hombre, se oponen para que Cristo nos lleve adelante esta vida. Y nosotros hemos visto, y vamos a ver hoy día, y conviene analizar cuál es el peor enemigo de que Dios siga gestando en nosotros su madurez espiritual. Siga gestando en nosotros que lleguemos a la meta. Muchos creyentes no logran mucho en esta vida, lo cual altera mucho su vida futura. Muchos sí logran más. Y hoy día vamos a ver este tema, los impedimentos del crecimiento de la vida espiritual. Yo creo que estábamos en Primera de Corintios, ¿verdad? Si viene Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Ustedes dicen que, bueno, como hemos dicho, una persona que se convierte tiene un cambio y en gran parte ese cambio lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice en el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu nos da seguridad y nos dice, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿qué sería el hombre natural? El que no conoce a Dios. El que no ha nacido de nuevo. Esta persona no puede entender muchas cosas de la Biblia, mucho menos las puede obedecer. Si no las entiende, no las puede obedecer porque se siente mal, se siente hipócrita. Acuérdense que el Señor dijo, el que no naciera de nuevo no puede ver. Entonces una persona que no nació no puede ver espiritualmente. Por eso le dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo les contaba a ustedes un gran evangelista que tocaba en una banda de música rock and roll pesado, y cuando él se convirtió, en lo primero que hace, vuelve al lugar donde ensayaba con su batería y toma los palillos de la batería, las baquetas, y las entierra en los tambores. Cuando sus compañeros lo vieron, que lo viste, loco, ¿qué te pasó?
Entonces él entendió que nunca debía entender. El Espíritu Santo había puesto en él una convicción de que eso para él era una debilidad, una corrupción, esa música no iba a ningún lado, era satánica, y rompió la melodía. Pero ¿qué diría la gente? Se volvió loco. Entonces después seguramente cuando escucharon a él, adivina lo que va a hacer loco ahora, anda predicando en la radio el loco esta hora. Se rayó, pobrecito, compadre. Bueno, menos que tenemos un buen baterista ahora. Así es el mundo, no entiende, no percibe, no sabe las cosas que son del Espíritu. El versículo siguiente dice, en cambio, el espiritual, que es la persona que ha nacido de nuevo, el hombre espiritual, que tiene el Espíritu Santo, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra juzgar aquí no es que lo juzguen, sino que la palabra aquí es discernir, ¿ya? Es una palabra judicial que significa examinar minuciosamente algo y en base a ese examen emitir un juicio. Normalmente son juicios morales. Esto yo no hago ahora, yo no debo hacer esto, ¿ya? Entonces el hombre espiritual todo lo escudriña y él todo lo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, y aquí tenemos la razón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Alguien conoció la mente del Eterno, del Creador? Nadie. ¿Quién le instruirá a Dios? Entonces, hablando del cristiano, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa que tenemos la mente de Cristo? Bueno, en otras palabras, lo que hemos dicho, que hemos renacido de una simiente indestructible para la eternidad. Y la mente, lo que Cristo piensa, es lo que nosotros pensamos ahora. Y lo que nos está suministrando el Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahora, volvamos un poquito más atrás ahora, al versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y aquí está el tema de hoy. La madurez es imprescindible para el crecimiento cristiano. La madurez, sin ella no podemos desarrollar la mente de Cristo que tenemos. Es lo que pasa más o menos con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, entra el Espíritu Santo en nuestras vidas y está ahí. Somos sellados por Él. Pero muchas veces no tenemos comunicación con Él. Porque o lo apagamos o lo entristecemos. Y no hay una comunicación espiritual de la mente de Cristo. Y nuestro parecido con Cristo comienza a retardarse. Entonces dice, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Así que de partida podemos decir que la inmadurez es obstrucción al Espíritu Santo. Para que la mente de Cristo no desarrolle en nosotros el carácter de Dios. ¿Ya? Eso en parte es inmadurez. Por eso dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué es la inmadurez cristiana? Entonces ya estamos diciendo es un impedimento a la nueva creación. Es un impedimento que el Espíritu Santo se comunique con nosotros. El hombre maduro
siempre procura tener una buena relación con el Espíritu Santo. Siempre trata de ser lleno del Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo. El hombre maduro tiene una sensibilidad espiritual de no impedir que Dios comunique la vida de Cristo a nosotros, a la simiente espiritual que está en nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay un versículo muy interesante que está en 1 Corintios 14. Yo lo voy a leer, no lo busque. 1 Corintios 14, 20 dice: hermanos, no seáis niños. ¿Qué es lo que es un niño? Alguien que no ha madurado. No seáis niños en el modo de pensar. Porque de ahí viene toda la vida espiritual. Cómo yo juzgo las cosas, cómo yo las discrimino. Teniendo acceso a la mente de Cristo, al Espíritu Santo. Entonces, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que el hombre maduro tiene no solamente tiene acceso a la mente de Cristo, sino que lo usa. Y su pensar, el hombre maduro, está relacionado con lo que Dios entrega a nuestra vida en una forma espiritual. Algo leímos en 1 Corintios y ya lo vamos a ver un poquito más detenidamente, así que vamos a 1 Corintios capítulo 3. Y aquí estamos viendo una obra maestra de Satanás en la iglesia de Corintios. Los hermanos de la iglesia de Corintios habían parado el crecimiento. Como resultado habían divisiones entre ellos. Como resultado usaban en una forma carnal los dones espirituales para hacerse notar, para que los vieran. Como resultado ellos detuvieron la revelación de Dios en su vida y no maduraban. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1, dice el apóstol Pablo con mucha tristeza, le dice a ellos: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, tenemos que la inmadurez es sinónimo de carnalidad y es sinónimo de niño espiritual. Como niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de comer esta viandadura, porque aún sois carnales. Hay una corriente por ahí que se niega y dice que no hay hermanos carnales. Esos hermanos carnales es una historia. Bueno, la Biblia dice que sí los hay. Hay hombre natural, que es el hombre que no nació de nuevo. Puede ser un convencido que eso, puede estar seguro que es la verdad, pero no se ha arrepentido de su pecado. No ha ido a la cruz de Cristo. No se ha vuelto a Dios incondicionalmente, entonces no ha podido nacer de nuevo. Esa persona se llama el hombre natural. Y hay hombres naturales que ni siquiera se preocupan de las cosas de Dios tampoco, la gran mayoría. Pero está el hombre maduro o el hombre espiritual. El hombre maduro no es el que llegó al pleno, sino que es el hombre que no interrumpe el crecimiento que Dios le está dando. Ya sea ni por el pecado, ni por su modo de pensar de niño. ¿Ya? Y existe también el hombre carnal, que es el niño en Cristo. Aquí se ven algunas de las características de estos niños en Cristo. Estamos leyendo en el versículo 3, dice porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos es un sinónimo de carnalidad. Por los celos se destruyen matrimonios, se destruyen amistades, se destruyen ministerios,
Y es un sinónimo de carnalidad, es una obstrucción al Espíritu Santo. Habiendo celos, contenciones, eso es una característica muy grande de un niño. El niño siempre está resentido. Siempre el niño, espiritualmente hablando, está peleando, no está satisfecho. Tu inmadurez no deja que la mente de Cristo vaya a él para que pide perdón o perdone, sino que sigue en rivalidad. Y hay contiendas sin amargura, raíces de amargura, etc. Y disensiones, ya esto es pelea. Ya no solamente me cae mal, sino que cualquier cosita, porque es un niño. No deja que el carácter de Cristo sea suministrado por el Espíritu Santo, porque entristece al Espíritu, constriñe al Espíritu Santo. Muchas veces apaga el Espíritu. Y la falta de confesión de nuestros pecados nos lleva a la niñez. Somos a veces polvoritas. No tenemos el carácter de Cristo.